A menudo, la perseverancia es la diferencia entre el éxito y el fracaso. Estas son palabras del gran filósofo estoico, escritor y orador, Séneca. Y las traigo aquí porque refleja, ejemplifica muy bien lo que la perseverancia puede hacer. La perseverancia, la constancia, convierte cada esfuerzo en un logro. Y jóvenes, eso es lo que ustedes han demostrado este domingo 29 de marzo en su examen de admisión de la Universidad Nacional del Santa. Porque muchos lograron ingresar. Y quiero aprovechar este momento para hacer extensión de mis felicitaciones para cada uno de ustedes, especialmente para mis muchachos, mis estudiantes de la Academia Universitaria Stark. Jóvenes, estoy muy orgulloso de cada uno de ustedes. Quiero felicitar a Viviana. Viviana, de verdad, te felicito por haber logrado ingresar a la carrera profesional de lengua y literatura. Igualmente también para Ruth, que logró ingresar a la carrera profesional de educación inicial. Y también ingresó anteriormente en una modalidad llamada preferente, Alexandra. Alexandra, igual tú sabes que te felicité, pero aquí lo estoy haciendo de manera pública. Alexandra, te felicito nuevamente por haber ingresado a la carrera de lengua y literatura también en la Universidad Nacional del Santa. Además, sé que hay muchos más jóvenes que lograron ingresar en su examen de admisión a las diversas carreras profesionales que ofrece la universidad. Entonces, jóvenes, mis mejores deseos para ustedes. Que sigan cultivando la perseverancia, la constancia, porque de esa manera van a seguir logrando nuevos éxitos en su vida académica y en su vida en general, jóvenes. Todo en esta vida requiere de esfuerzo, todo. Y bien, también quiero aprovechar este espacio para dar la más cordial bienvenida a nuestros nuevos integrantes. ¿Correcto, jóvenes? Pues he visto que el número aquí en nuestra comunidad ha crecido y sigue creciendo. Entonces, por aquí me llegó la noticia de alguien muy especial, ¿no? De alguien muy especial, alguien también con quien compartí estudios aquí en la capital, en Lima, y ella me comentó que su hermana, quien ha decidido estudiar psicología, futura colega también, se ha unido a nuestra comunidad académica. Entonces quiero dar la más cordial bienvenida a Verónica, Verónica Díaz. Un gusto, querida Verónica, saludarte y darte la más cordial bienvenida a esta comunidad académica. Y por supuesto, a Lorena.
Lorena, igual ya tú formas parte de esa comunidad, pero te extiendo un saludo nuevamente por formar parte de esta gran familia. Y también a cada persona, a cada integrante que ya forma parte de esta comunidad académica. Entonces, jóvenes, querida familia, vamos a dar lugar, sin más preámbulos ya, a lo que hemos venido y a lo que nos convoca, que es la resolución de lo que fue el examen ordinario. Voy a compartir pantalla en este momento y ver cuáles fueron las preguntas del área de filosofía y psicología. Como ustedes pueden visualizar, ahí está el examen de admisión 2026-2 de la Universidad Nacional del Santa. Bien, vamos a ver qué preguntas vinieron. Solo recordarles brevemente que estas preguntas es según el esquema del examen del área de educación. ¿Correcto, jóvenes? Bien, entonces iniciamos con las preguntas del área de filosofía. Pregunta 80. Nos dice, Anaxímenes de Mileto consideró que el principio de la naturaleza es espacio en relación con. Bueno, esta pregunta, jóvenes, nos conecta con uno de los primeros temas que abordamos. No solamente en clases, también acá en el canal hay videos donde hemos resuelto preguntas sobre los orígenes de la filosofía y específicamente sobre la filosofía antigua. Solo para tener un mejor panorama, porque ustedes saben que siempre mi interés es que el estudiante comprenda los temas, no simplemente que los memorice, sino que los comprenda, los entienda. Entonces, a ver, rápidamente nada más. Ustedes, como sabrán, y si eres nuevo aquí, pues igual te va a servir esta información. La filosofía como tal está dividida: filosofía antigua, filosofía medieval, filosofía moderna y contemporánea. Pero vamos a ver la filosofía antigua y sus periodos. Son cuatro: el periodo cosmológico, antropológico, ontológico y helenístico romano. O si quieres una mnemotecnia también, puede ser la C, la A, la S y la H, ¿no? Cash. Periodo cosmológico, antropológico, de los grandes sistemas, si no aquí le han puesto ontológico, pero es lo mismo, de los grandes sistemas o ontológico, y el periodo helenístico romano. Muy bien, vamos a ir aquí. La pregunta hace relación, miren, jóvenes, a este primer periodo, al periodo cosmológico. Cosmológico. Y en el periodo cosmológico, o también llamado presocrático, porque vamos a encontrar a filósofos anteriores a Sócrates. Entonces, acá la pregunta es importante, es muy importante que tengas en cuenta el objeto de estudio para que tengas un mejor panorama y puedas comprender mejor el tema. Profe, profesor, a ver, ¿cuál era el objeto de estudio de este periodo cosmológico? ¿Sobre qué reflexionaban los filósofos?
¿Sobre qué reflexionaban los filósofos? Sobre el origen del cosmos, es decir, de la naturaleza. Ellos estaban, digámoslo así, interesados en encontrar el famoso arjé. Arjé es una palabra que está en griego. Si lo traducimos, significa principio. Entonces, ellos estaban interesados en encontrar cuál era ese principio que daba origen a todos los elementos que hay en la naturaleza. ¿Cuál es ese principio que da origen al cosmos, a la naturaleza? Y ustedes van a encontrar rápidamente allí, jóvenes, que tenemos a varios filósofos. A un primer grupo son considerados los filósofos monistas, mono es uno, y bueno, se los llama así porque ellos van a establecer que el arjé es un elemento que está presente en la naturaleza, pero es uno. Luego vamos a encontrar a los filósofos pluralistas. Plural es varios. Y se los llama así porque estos filósofos sostienen que el arjé no es un elemento, sino son varios. Son varios elementos los que dan origen a la naturaleza. La pregunta nos refiere a Anaxímenes. Para Anaxímenes, para este filósofo de la escuela de Mileto, ¿cuál es el principio? ¿Cuál es ese arjé de la naturaleza que da origen a todo? A ver, veamos aquí. Bueno, vamos a ir directamente a Anaxímenes, jóvenes. Anaxímenes propone que ese principio que da origen a la naturaleza, que da origen a todo, es el aire. Entonces, para Anaxímenes, lo que da origen a todo, el arjé, el principio, es el aire. Porque además, decía Anaxímenes, que el aire es vital para que exista la vida. ¿Qué respiramos? Aire, muy rico en oxígeno, que es vital para la existencia humana. Pero además, Anaxímenes sostuvo que el aire es aquel elemento, aquella sustancia infinita, ¿correcto? Infinita, que va a dar origen a todo lo que existe en la naturaleza. Profesor, ¿el aire va a dar origen a todo lo que existe? Según Anaxímenes, sí. Y esto va a ocurrir a través de dos procesos, la condensación y la rarefacción. Profesor, a ver un momento. Usted me está diciendo que según Anaxímenes el aire se transforma y al transformarse va a dar origen a otros elementos que existen en la naturaleza? Sí. Por ejemplo, él decía que cuando el aire se condensa, va a dar origen al viento, a las nubes, al agua, a ríos y a otros elementos más. En cambio, cuando el aire se diluye, eso se llama rarefacción, se hace, por decirlo así, menos denso, como que más suavecito, se calienta. Claro, porque él cuando uno sopla fuerte, el aire se va a condensar, se va a hacer más denso y uno va a notar como que más frío. Y si uno sigue haciendo eso en mayor densidad, decía Anaxímenes, va a surgir las nubes, el mar. En cambio, cuando uno sopla despacito,
despacio, se da cuenta que el aire se calienta. Es rarefacción, se calienta y va a dar origen a elementos como el fuego, por ejemplo. El fuego. Entonces, Anaxímenes decía que el aire es ese arjé, ese principio que da origen al cosmos, a la naturaleza, y regresa a ella, porque el arjé no solamente da origen, sino que también regresa a ella misma, a ella misma. Entonces, acá vemos en las alternativas que tanto la alternativa A como la D contienen como respuesta el aire. ¿Pero cuál es? Anaxímenes decía que el aire es una sustancia inmaterial, no se puede tocar, pero esta sustancia es infinita y se transforma. Por lo tanto, la alternativa es la A. Ahí está, jóvenes. Muy bien. Pregunta 81. Nos dice, Immanuel Kant dijo que la verdadera filosofía no lo es en sentido escolar, sino mundano. Así, las cuestiones últimas de la filosofía mundana son, claro, Kant, Immanuel Kant, sostenía que la filosofía no tiene que ser tanto académica, teórica, técnica, sino que la filosofía tiene que, digámoslo así, tener fines más utilitarios, prácticos, que puedan ayudar en el propósito de la vida humana del hombre. Es así que sostenía que la filosofía tiene que ayudar, por ejemplo, a, en el propósito del hombre. Por ejemplo, qué puedo conocer? ¿Qué puedo saber? Por eso es que encontramos la disciplina, la nociología. En filosofía, esta disciplina, nociología, aborda sobre el estudio del conocimiento. ¿Qué se puede conocer? ¿Qué se puede conocer? ¿Y cómo se obtiene ese conocimiento? Pero además también encontramos a la ética, que es otra disciplina, y que responde a la pregunta, ¿qué debo hacer? ¿Qué es lo correcto hacer? ¿Mm? ¿Qué puedo esperar en esta vida? Y Kant decía que estas tres preguntas, estas tres primeras preguntas se van a englobar en la cuarta, porque todos hacen referencia o aluden al ser humano, al hombre. ¿Qué es el hombre? Ahí encontramos a la antropología, por ejemplo. Y entonces, el hombre, ¿qué puede conocer y cómo puede conocer? ¿Qué debe hacer? ¿Bajo qué principios hay que guiar su vida? Entonces, acá nos piden señalar cuáles son ciertas. Y la pregunta, o mejor dicho, la respuesta aquí es la alternativa E. Porque esas cuatro preguntas las planteó Immanuel Kant, ¿correcto? En un sentido mundano, digámoslo así, en un sentido más práctico, ya no tanto teórico, ni técnico, ni académico, sino práctico, en el sentido de que la filosofía tiene que servir o tiene que ser útil para el ser humano. Por lo tanto, jóvenes, la alternativa sería la E. Pregunta 82. Representantes de la filosofía política del Perú en la época
de los movimientos socialistas. Bueno, aquí, jóvenes, ¿quiénes son los representantes de los movimientos socialistas? Porque la filosofía política en el Perú también tiene estadios, etapas, pero aquí nos están enmarcando, nos están situando específicamente en los movimientos socialistas. ¿Quiénes son esos representantes? Ante nada, jóvenes, tenemos que saber en primer lugar que los movimientos socialistas, ¿qué es lo que ellos de alguna manera querían lograr? A ver, ¿qué querían lograr? Todavía no he mencionado quiénes son los representantes. ¿Por qué razón es que aparecieron esos movimientos socialistas? Porque estaban en contra del imperialismo, sobre todo de los Estados Unidos. Estos representantes habían identificado que el Perú no progresaba, no había progreso, no había desarrollo. La pregunta es ¿por qué? Y se dieron cuenta, jóvenes, que donde un país donde no hay industria, no va a haber desarrollo, pues. No va a haber desarrollo. ¿Y por qué no había industria en el Perú cuando surgió los movimientos socialistas? Porque habían identificado que los Estados Unidos venían al Perú, ahí también estaban, por ejemplo, España, y se llevaban toda la materia prima de nuestro país, del Perú. Llevaban la materia prima, llámese oro, plata, el petróleo, el gas. Profesor, ¿y para qué? ¿Con qué finalidad lo llevaban? Para transformarlo, para transformar esa materia prima. ¿En qué? En bienes que luego ellos puedan vender al país. En otras palabras, esa industrialización, ¿dónde se hacía? ¿Aquí en Perú? No, en Europa, en América, en Estados Unidos, en otros lugares que no era el Perú. Entonces, estos autores identificaron esa problemática y luchaban contra eso. Por eso que usted lo va a encontrar, que son considerados como movimientos anti-imperialistas. Y ahí van a surgir básicamente dos movimientos, que aunque hay diferencias, pero tenían en común lo que les acabo de decir. Tenían en común luchar contra el imperialismo. Y proponían, claro está, proponían que la industrialización se llevara acá y dejar de depender tanto de los Estados Unidos o de Europa. Uno de ellos, jóvenes, uno de ellos va a fundar la Alianza
progresista, revolucionaria, americana. Claro, si lo colocamos en las siglas, sería el APRA. ¿Y el APRA fue fundado por quién? A ver, cultura general, jóvenes. Correcto. Víctor Raúl Haya de la Torre. Entonces, él va a formar el APRA, que de hecho lo fundó en México. Bueno, es toda una historia allí. Jóvenes, y el otro movimiento que va a surgir y que va a luchar de alguna manera contra el imperialismo que imperaba en aquel tiempo aquí en el Perú es José Carlos Mariátegui. No quiero aquí entrar en detalle porque, si bien es cierto, tanto José Carlos Mariátegui tenía más un pensamiento marxista, marxista. Y bueno, tenían sus diferencias con Víctor Raúl Haya de la Torre, pero tenían cosas en común. Y ambos movimientos estaban en contra o luchaban en contra del imperialismo. ¿Sí, jóvenes? Entonces, acá la alternativa sería la B. Alternativa B, jóvenes. Ellos son los representantes de la filosofía política, pero en la época de los movimientos socialistas. Bien. Pregunta 83. A ver, sostuvo que el hombre es un ser de la naturaleza, pero que ha estado perdiendo sus cualidades naturales para asumir creencias ajenas a su condición animal, convirtiéndose de ese modo en un ser enfermo. Jóvenes, esta pregunta nos plantea de un filósofo que considera que el ser humano es un ser más animal, que posee instintos y que al parecer, por lo que dice la pregunta, ha perdido esas cualidades naturales, como que ha reprimido, ha dejado de lado esos instintos biológicos, naturales. Entonces, este filósofo es nada más y nada menos que Friedrich Nietzsche. Nietzsche, jóvenes. Miren, acá, ¿qué plantea Nietzsche? Rápidamente. El hombre es un ser natural y biológico que posee instintos vitales que permiten la autoconservación. Por eso es que Nietzsche está en contra o es un crítico del cristianismo. Miren lo que dice aquí. A ver, el hombre ha pretendido negar sus instintos naturales por asumir o para asumir creencias religiosas que son ajenas a su condición de animal, convirtiéndose de esa manera en un ser enfermo, reprimido, con sentimientos de culpa. Por lo tanto, Nietzsche es crítico del cristianismo. Claro, hay cosas que el cristianismo propone, como el amor al prójimo, todos somos iguales, ¿correcto? Y claro, eso suena bien, sostiene Nietzsche. Eso suena bien. Pero vamos a ver si lo que propone el cristianismo se condice con nuestra condición biológica y natural. En otras palabras, eh, Nietzsche estaba en contra en el hecho de que normalmente el cristianismo siempre ha dado mayor prioridad, digámoslo así, al hecho de cultivar el espíritu, el interior, el alma, dicen algunos,
y de alguna manera la parte material, el cuerpo, era visto como de una forma inferior. Entonces, ¿qué es lo que propone Nietzsche? Vamos a ver si esto que propone el cristianismo con sus creencias guarda relación o se condice con la naturaleza biológica del hombre. Por ejemplo, hay un texto en la Biblia que está en el Evangelio de Mateo, donde dice, palabra de Jesús, el que mira a una mujer y la desea en su corazón, ya pecó. Entonces, claro, Nietzsche es muy crítico y va a tomar en consideración esta afirmación. Como quien diría, que alce la mano aquel que nunca ha deseado a nadie en su mente a su prójimo o a la mujer de su prójimo. De pronto ves a tu compañera, no tienen una relación como tal, pero tú te imaginas que le estás dando un beso, que están paseando por la plaza, tomados de la mano. Según la concepción bíblica, ya estarías cometiendo pecado. Además, también Nietzsche era muy crítico, en el sentido de que él decía, muchos de los cristianos, por ejemplo, predican, ¿no? En los púlpitos y pues dicen de que el acto sexual como tal tiene que ser en el contexto matrimonial. Pero la realidad, dice Nietzsche, la realidad es que muchos de ellos han iniciado su vida sexual antes de casarse. Muchos creerán que a lo mejor Nietzsche siempre fue ateo, ¿no? O que estaba de alguna manera renegando, pero la vida es que Nietzsche creció incluso en un contexto cristiano. Sus padres incluso eran líderes. Entonces, jóvenes, Nietzsche, por decirlo de alguna forma, Nietzsche, jóvenes, eh, daba prioridad a la parte corporal, al cuerpo, porque sostenía que es un ser natural, biológico, posee instintos vitales. Y claro, estos instintos vitales, dice Nietzsche, ha permitido la supervivencia del hombre. Eso no lo podemos negar. Por ejemplo, miren, básicamente sostiene que hay dos instintos muy fuertes en el ser humano. El primero, el instinto de autoconservación. Instinto de autoconservación. Por eso es que uno se cuida. Por eso es que uno al menos trata de alimentarse bien, de hacer ejercicio, de dormir las horas adecuadas, de tomar agua. ¿Y por qué lo hacemos? Diría Nietzsche. Porque queremos vivir. Entonces, en ello, según Nietzsche, se refleja este instinto de autoconservación, donde quiere decir que el ser humano quiere vivir. Y claro, tú me dirás, profesor, ¿y aquellos que se suicidan? Sí, pero son pocos en realidad. No es que el 50%, por ejemplo, de toda la humanidad quiere acabar con su vida. Será un grupo reducido, un grupo mínimo. Pero la mayoría de los seres humanos, según Nietzsche, tiene este instinto de querer vivir, denominado instinto de autoconservación. Pero hay otro instinto más, el instinto de conservación de la especie.
que es este impulso biológico que nos conlleva a la acción de querer reproducirnos. ¿Y por qué hay ese instinto de querer reproducirnos? Para que se pueda perpetuar la supervivencia humana. Entonces, en síntesis, Nietzsche critica el cristianismo porque sostiene que el cristianismo ha vuelto a los seres humanos, en la mayoría de los casos, como seres reprimidos, reprimidos, y que si tú ya, por ejemplo, deseas en tu pensamiento a la mujer de tu prójimo, entonces ya estás pecando. Es algo totalmente malo. Entonces, jóvenes, ese es el pensamiento de Nietzsche. Algunos se vayan a asustar, profesor. Ah, yo pensé que usted no. Aquí estamos hablando del planteamiento o de lo que proponen Nietzsche, ¿correcto? Él da más importancia a eso, a lo corpóreo, a lo corporal. Somos animales, tenemos instintos. Claro, uno podría decir, profesor, pero también tenemos la capacidad para poder gobernar esos instintos. Claro que sí, ¿no? Ahí podríamos también lanzar eh, muchas críticas a Nietzsche, ¿no? Entonces, según la pregunta 83, la alternativa, pues jóvenes, sería la A. Ahí está. Muy bien, todo triángulo tiene tres ángulos. Es un ejemplo de juicio. Jóvenes, este tema o esta pregunta está en relación a qué filósofo. A Immanuel Kant, ¿no? Brevemente nada más. Kant propone juicios analíticos, juicios sintéticos y juicios sintéticos a priori. Los juicios analíticos, jóvenes, a ver, son aquellos, valga la redundancia, aquellos juicios, aquellas afirmaciones que son verdaderas, pero que no requieren de la experiencia. Todo lo que es verdad antes de la experiencia se considera un juicio analítico. En cambio, todo lo que es verdad después de la experiencia es un juicio sintético. A ver, entonces, ejemplo. Jóvenes, si en ese momento les pregunto y les digo, acá en mi mano, miren, eh, tengo un triángulo de color marrón. Ya, ¿será verdad eso? Ese juicio que estoy expresando. No, pero depende, profesor, porque en la realidad no todos los triángulos son de color marrón. Hay triángulos de colores verdes, azules, rojos, blancos, de muchos colores. Entonces, ahí usted tendría que demostrar, profesor, que efectivamente el triángulo que está acá en su mano, es marrón. Y si yo abro mi mano y el triángulo es marrón, entonces ese juicio que he emitido, que he expresado, será verdad. Pero claro, es verdad porque ya ustedes lo han comprobado, hay una experiencia, pero ahí sería juicio sintético.
porque lo han visto, sintético. Pero si yo digo jóvenes, acá dentro de mi mano hay un triángulo que tiene tres lados. Triángulo que tiene tres lados. Les pregunto, ¿habrá necesidad o ustedes se cuestionarán esa afirmación, ese juicio que estoy diciendo? ¿Que este triángulo tiene tres lados? No me vas a decir, profesor, a ver, demuéstrenos si efectivamente el triángulo tiene tres lados. Porque ese es una verdad universal, es un concepto universal. Porque para que algo sea triángulo, tiene que tener tres lados. No necesitamos comprobar. Por lo tanto, decir que el triángulo tiene tres lados es un concepto universal y que no ha requerido de la experiencia, de la demostración, para decir que eso es verdad. Entonces, ese juicio que no ha requerido de la experiencia para decir que es verdadero, se denomina juicio analítico. Y si ustedes notan la pregunta, a ver, todo triángulo tiene tres ángulos. Tres ángulos. Obviamente, es un claro ejemplo de juicio analítico. ¿Por qué analítico, jóvenes? Porque no se ha requerido de la experiencia. Y hay algo más que deban saber, que los juicios analíticos, el predicado, el predicado ya está contenido en el sujeto. Por ejemplo, miren, a ver, acá en esta oración, miren, el triángulo sería el sujeto, el predicado sería lo que viene a continuación, lo que se dice del sujeto. ¿Y qué es lo que se dice? Que el triángulo tiene tres ángulos. Pero ojo, atención, miren, nos dice que un juicio analítico, la expresión del predicado, o sea, lo que contiene el predicado, ya está, ya está contenido, ya está contenido en el sujeto. O sea, no agrega información. A ver, vamos a ver si es verdad. Todo triángulo tiene tres ángulos. Tres ángulos es el predicado. El predicado tiene tres ángulos. ¿Añade información o ya está implícito en el concepto triángulo? Correcto. Ya está contenido dentro del concepto triángulo. Ahí no añade ningún tipo de información adicional. No añade nada. Sabemos que todo triángulo, evidentemente, por ser triángulo, posee tres ángulos. Entonces, ahí no hay información adicional. Ya ese predicado ya está contenido dentro del concepto triángulo. Es otra característica también de los juicios analíticos. Por lo tanto, por lo tanto, jóvenes, aquí la alternativa sería la letra D. Pregunta 85. Nos dice, no corresponde a una de las características del valor. Aquí, jóvenes, nos conlleva a la temática de axiología, aquella disciplina filosófica que va a reflexionar o que está encargada de estudiar los problemas relativos a los valores y a la valoración.
¿Qué es un valor? Es una idea que permite expresar nuestro aprecio o rechazo a los entes de la realidad, o sea, ante los objetos que existen en la realidad. Por ejemplo, a ver, entonces, si el valor es una idea que nos permite expresar nuestro aprecio o rechazo ante los objetos de la realidad, miren lo que dice aquí, jóvenes. A ver, eh, el paisaje de la selva peruana es bello. El paisaje de la selva peruana es bello. En este caso, se hace referencia a la idea o al valor de la belleza. La belleza. Ahora, miren, jóvenes, para que quede más claro, ¿cuáles son las características del valor de esta idea que expresa ya sea rechazo o aprobación? Primer característica del valor, la objetividad. Decimos que todo valor posee objetividad porque su respectivo predicado valorativo siempre hace referencia a algún ente o objeto de la realidad. Por ejemplo, cuando decimos el árbol es bello, el predicado valorativo bello, ¿a quién hace referencia? A un árbol. Por eso decimos que es objetivo. Cuando tú emites, ¿no?, ya sea una expresión de agrado o de rechazo, siempre lo haces de forma objetiva. ¿Por qué? ¿Por qué objetiva? Porque se direcciona a algo específico en la realidad. Si yo digo por decir, este celular es bonito, ahí el valor bonito, bonito, ¿a quién se refiere? Al celular. Es algo objetivo. O como decíamos en el ejemplo, el árbol es bello. Ya, pero lo bello, ¿a quién está referido? Al árbol. Ahora, nos dice que todo valor posee polaridad. Polaridad. O sea que hay dos polos, que cada valor tiene su opuesto. Cada idea tiene su opuesto, tiene su contrario. Por ejemplo, si hablamos de bien, también hay el mal. Justicia, ¿cuál sería su contrario? Injusticia. De la verdad, ¿cuál sería su contrario? La falsedad. De lo bello, feo. Entonces, el valor tiene esa característica polaridad. Lo otro es la gradualidad. Quiere decir que puede expresarse con diferente intensidad. Si yo digo, el mar es hermoso, pero cuando anochece es aún más hermoso. Si notamos, es un solo valor. ¿Cuál? Nos habla de lo bello, de lo hermoso. Pero este valor de lo bello, de lo hermoso, tiene gradualidades. Es como que le subimos la intensidad, el volumen. Hermoso, muy hermoso, demasiado hermoso. Entonces, todo valor tiene gradualidad. Pero también otra característica del valor es la jerarquía. Acá, en la jerarquía, en términos sencillos, hace referencia que un valor puede ser considerado más importante que otro. Esto va a depender del sujeto, ¿no? Según su escala de valores.
Ejemplo, un joven estudia sociología porque prefiere conocer la verdad a ganar dinero. O sea, me está diciendo que este joven estudia sociología porque quiere conocer la verdad y no lo hace tanto por un tema económico. Por lo tanto, en su escala de valores, para este joven, el valor que está en primer lugar es el valor teórico del conocimiento. En cambio, el valor económico, el valor monetario, está en una jerarquía menor, en una jerarquía menor. ¿Correcto, jóvenes? Y acá, si se dan cuenta, en la jerarquía hay dos o más valores, porque ya nos habla del valor teórico y por debajo el valor económico. En cambio, en la gradualidad nos habla de un solo valor, solo que este valor tiene tonalidades, intensidades. Alguien me puede decir, profesor, la primera vez que lo escuché me pareció un mal profesor. Y puede ser que otro compañero diga, ¿un mal? No, muy mal profesor. Otro puede decir, muy mal, pésimo profesor. Al final me están hablando de un valor, de lo que es malo. Malo, muy malo, recontra malo o pésimo. Pero al final me hablan de un solo valor, en sus diferentes intensidades. ¿Ya? En cambio, en la jerarquía, repito, en la jerarquía hay dos o más valores. Solo que uno, muchas veces, está en primer lugar. Es, tiene prioridad por sobre otro valor. Por lo tanto, acá dice, no corresponde a una de las características del valor. Y lo que no corresponde aquí es vitalidad. Acá la vitalidad entra más ya en el tema de la clasificación de los valores. Hay valores teóricos, valores vitales, ¿no? Entra más en el tema de clasificación de los valores. Pero acá la pregunta nos enmarca en las características del valor. ¿Qué características tiene el valor? Entonces, la que no corresponde es la vitalidad. Bien, jóvenes, rápidamente ingresamos al área de psicología, ¿sí? Al área de psicología. A ver, 86. Al estudiar la evolución del concepto de muerte en grupos de niños de 4, 9 y 14, ¿se recurre a qué método? Bueno, jóvenes, este es un tema, métodos de investigación en psicología. Si yo quiero, a ver, la pregunta no dice, quiero estudiar cómo evoluciona ese concepto de muerte. O sea, quiero saber, a ver, en otras palabras, quiero saber cuál es el concepto que tienen los niños de 4, de 9 y de 14 sobre el concepto de muerte. Es decir, un niño de 4 años tendrá la misma concepción de muerte que un niño de 9 o un adolescente de 14. Probablemente no. ¿Y cómo hacemos para identificar eso? ¿Cómo sabemos cuál sería la concepción de muerte que tiene un niño de 4, la concepción de muerte que tiene uno de 9 y uno de 14? Estudiarlo,
desde que tiene 4 años, 4, 5, 6, 7, o hasta que llega a 14, nos llevaría demasiado tiempo y también dinero. Imagínate estudiar a niños desde los 4 y que llegue hasta los 14. Pero si hay estudios que hacen eso, jóvenes, hay métodos de investigación que hacen eso. Es el método longitudinal. Pero si quieres ahorrar dinero y sobre todo tiempo, puedes hacer lo siguiente. Agrupas a niños de 4, agrupas a niños de 9 y agrupas a adolescentes de 14 años y los puedes reunir en un determinado momento, en un determinado tiempo. Puede ser en un solo día, puede ser en semanas o en pocos meses. Y ahí estamos, jóvenes, ya recurriendo al método transversal, porque el método transversal hace eso, para ahorrar dinero y para ahorrar tiempo en un determinado momento, en cuestión de un día o semanas o pocos meses, van a estudiar a estos grupos de niños. Toman a un grupo de niños de 4, de 9, adolescentes de 14, los reúnen y comienzan a observar, comienzan a evaluar. Oye, mira, me he dado cuenta que los niños de 4 años piensan de esta manera sobre la muerte. ¿Tú qué has encontrado? Mira, acá he observado, ¿no? Y he encontrado que los niños, este grupo de niños de 9 tienen este concepto sobre la muerte. ¿Y en los de 14 qué encontraste? Ah, en los de 14 encontré esto, tienen esta concepción sobre la muerte. Entonces, acá jóvenes, cuando dicen que van a estudiar la evolución del concepto de muerte en grupos de niños, se recurre al método transversal. Transversal, jóvenes. A ver, transversal, ¿no? Ahí están, mis jóvenes, un poco el marco teórico. En el transversal nos dice que esta modalidad consiste en estudiar a un grupo de sujetos de diferentes edades en un mismo momento o en un tiempo determinado. ¿Mm? Mientras que el método longitudinal va a estudiar a un sujeto o puede estudiar a un grupo de sujetos, pero lo va a hacer durante un tiempo prolongado de tiempo, incluso de años. Bien, pregunta 87, jóvenes. Con respecto al hemisferio derecho, no corresponde. De todas esas alternativas, ¿cuál no corresponde a una función que hace el hemisferio derecho? Para ello, evidentemente, tenemos que conocer las funciones de los hemisferios cerebrales. En forma muy resumida, jóvenes, incluso lo vimos en clase, el hemisferio izquierdo, ¿ya? A ver, primero, antes que me olvide, el cerebro básicamente ha sido estudiado de dos modalidades. El cerebro. Algunos han estudiado el cerebro por lóbulos, lóbulo frontal, parietal, frontal, temporal, parietal, occipital. Es decir, lo han estudiado por lóbulos. Pero hay otros que han tomado el cerebro y le han hecho un corte sagital. Lo han partido en dos al cerebro. Y al hacer este corte, han salido como dos mitades.
como si fueran gemelos, porque estructuralmente hablando, parecen gemelos, idénticos. Uno no sabe quién es quién, pero aunque se parezcan físicamente, estructuralmente, no se parecen en su funcionalidad. Por ejemplo, el hemisferio izquierdo ha sido denominado como el hemisferio lógico, el hemisferio racional, el hemisferio de las matemáticas. Todo lo lleva a lo racional, a lo lógico. Si, por ejemplo, un compañero te dice, algo me dice que esta pregunta va a venir en el examen. Tu compañero, que hace más uso del hemisferio izquierdo, te va a decir, ¿y cómo sabes que esta pregunta va a venir en el examen? No sé, pero algo me dice. Entonces, el izquierdo no es que algo me dice, tengo el presentimiento, nada. El izquierdo es bastante lógico, usa mucho el razonamiento. Tiene también que ver con el lenguaje verbal. En todo este tiempo que he estado hablando constantemente, el hemisferio que está activo es el izquierdo, con su área, el área de Broca, ¿no? Que es el área que se activa y que nos permite producir el habla, articular, hablar. En cambio, el hemisferio derecho, jóvenes, es el hemisferio que algunos incluso lo han denominado como el hemisferio emocional. Incluso otros dicen que es el hemisferio más que predomina en las mujeres, el hemisferio femenino. Tiene que ver con la intuición, la imaginación, ¿no? La intuición es ese algo me dice, tengo el presentimiento, tengo la corazonada. Tiene que ver con el lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal es detectar, ¿no? Justamente, valga la redundancia, ese lenguaje que no es expresivo, pero que también comunica algo a través de los gestos, de la mirada, de la postura corporal. De pronto tu compañero te pide tu cuaderno, que le prestes para que se ponga al día, y tu compañera dice, a ver, me está pidiendo mi cuaderno. Y el hemisferio derecho, ¿sabes en qué se va a fijar? A ver, ¿cómo es su tono de voz? ¿Me está pidiendo con súplica o me lo está pidiendo autoritariamente? ¿Es una orden? ¿Cómo está parado? ¿Cuál es su postura? ¿Está inclinado como pidiéndome realmente un favor? ¿O está así, con los brazos cruzados? Todo eso, ¿quién procesa? Esa información no verbal, ¿quién lo procesa? El derecho. También es considerado como el hemisferio del arte, de la música, de la percepción tridimensional, lo que nos permite procesar la información, ¿no? De la altura, el ancho, la profundidad. Entonces, jóvenes, a ver, acá nos dice lo que no corresponde. En otras palabras, ¿cuál no es una función del hemisferio derecho? Eso es lo que nos están pidiendo. A ver, ¿al hemisferio derecho se le denomina hemisferio artístico? Sí. ¿Tiene relación con aspectos afectivos del lenguaje? Sí, porque ve
el lenguaje no verbal, la mirada, la postura, el tono de voz. Es el soporte material de la percepción en términos del lugar, la forma, el color. Eso también es una función del hemisferio derecho. Está relacionado con las actividades del cálculo matemático. Esa función le corresponde al hemisferio izquierdo. Por lo tanto, la que no corresponde es la alternativa D. Pregunta 88, jóvenes. A ver, en el siguiente caso, si los familiares se ríen cada vez que Andreita dice groserías, aumentará esta conducta. Se cumple la siguiente finalidad de la psicología. Jóvenes, la psicología como ciencia tiene cuatro finalidades que lo puedes aprender con la mnemotecnia DEPA, el DEPA. ¿No? Voy a mi DEPA. La D sería describir. La psicología como ciencia tiene como finalidad la descripción, describir, que tiene que ver con enumerar características, funciones del comportamiento humano, de cómo funciona la psique. Solamente tendrá como finalidad describir. También explica. Es decir, busca descubrir cuál es la causa de este comportamiento X. Solamente tendrá como finalidad explicar. También tiene como finalidad la descripción. Me corrijo, la predicción. Predicción. Y cuando hablamos de predicción, jóvenes, nos referimos a la anticipación. Por lo tanto, predecir es anticiparse. Y finalmente, la psicología también busca intervenir para poder moldear o mejorar el comportamiento humano. Cuando hablamos de intervenir o influir, hablamos de aplicar. Pero hay que situarnos en el caso. Nos dice, si los familiares se ríen cada vez que Andreita dice groserías, aumentará esta conducta. Es decir, en esa expresión está prediciendo, se está anticipando. Es como quien dice, si ustedes se siguen riendo cada vez que Andreita dice groserías, ella va a pensar que eso está correcto, que está bien. Están reforzando ese comportamiento. Lo están reforzando porque ustedes se ríen y le hacen creer que eso es correcto. Por lo tanto, como ustedes están reforzando esa conducta, hay mucha probabilidad de que esa conducta se vuelva a repetir. O sea, va a aumentar. Y al decir esto, ya nos situamos en una predicción. Predicción. Claro, yo me estoy anticipando de lo que Andreita va a hacer. ¿Y por qué tengo esa capacidad de predicción? ¿Porque seré mago? ¿Seré adivino? No, porque los estudios que se han realizado con referente a este tema, ahí tenemos, por ejemplo, la teoría de Skinner, ¿no? Que habla sobre los refuerzos, el cual él dice,
que si una conducta se refuerza, hay una gran probabilidad de que esa conducta se vuelva a repetir o se siga manteniendo en el tiempo. O sea, hay todo un marco teórico, hay estudios científicos, lo cual me permite a mí anunciar esta predicción. No es porque a mí se me ocurra por arte de magia, porque he soñado, porque algo me dice, no, jóvenes. Entonces, según el caso, la finalidad de la que la psicología está cumpliendo aquí es de la predicción. 89 jóvenes. A ver, dice, al pasar los años, aprendemos de lo simple a lo complejo. Así primero, aprendemos a gatear y después a caminar. Estos cambios, jóvenes, porque son cambios que ocurren a lo largo de todo el ciclo vital, desde que uno nace hasta que muere, todos estos cambios a nivel físico, a nivel físico, a nivel cognitivo, jóvenes, ¿qué rama de la psicología lo aborda? Hay dos grandes ramas, la psicología teórica y la psicología aplicada. ¿La teórica qué hace? ¿Cuál es su función? Crear teorías. ¿Para qué crea teorías? O leyes, o principios, para explicar, para describir el comportamiento humano. Profesor, ¿y la rama aplicada qué hace? Utiliza este conocimiento teórico para ayudar, para intervenir, para moldear, para modificar el comportamiento humano. ¿Por qué te explico esto, jóvenes? Porque dentro de la rama teórica, la que crea teorías, hay subramas, hay varias subramas, hay varias. Así como en la aplicada también hay varias subramas. Pero bien, aquella subrama, aquella subrama que se va a dedicar al estudio de los cambios a nivel físico, cognitivo y social y demás, desde que uno nace hasta que muere, lo va a abordar la psicología del desarrollo. Profesor, estoy leyendo las alternativas y no hay psicología del desarrollo, pero sí está su sinónimo. ¿Y cuál es el sinónimo de la psicología del desarrollo? ¿Con qué otro nombre se le conoce? Excelente. Psicología evolutiva. Por lo tanto, la alternativa es la letra C, jóvenes. A ver aquí. Pregunta 90. ¿Es de forma natural capaz de producir automáticamente una respuesta no aprendida? Y esto, jóvenes, esta pregunta nos conlleva al tema de aprendizaje y específicamente a una teoría del aprendizaje, la teoría del condicionamiento clásico de Iván Pavlov. Ahora, a ver, nos están preguntando cuál es ese elemento capaz de producir una respuesta automática, es decir, una respuesta no aprendida. Para comprender mejor esto, ahí tenemos el esquema del condicionamiento clásico o llamado también condicionamiento respondiente de Pavlov. En realidad la historia es muy conocida. A grosso modo, Pavlov se encontraba estudiando el aparato digestivo de los animales, cuánta saliva segregan,
cuando se le introduce comida en su hocico, en su boca, y en ese afán estaba, como todo científico, y se da cuenta de un hecho que le causó perplejidad, ¿no? Lo conmocionó, lo aturdió. Y es que se dio cuenta que el perrito, que era el sujeto de experimento, estaba salivando, estaba segregando saliva cuando no tenía comida en el hocico. Entonces Pavlov, como todo científico, dice, ¿cómo es posible si este perrito no tiene alimento dentro de su boca, esté segregando saliva? ¿A qué se debe? Y bueno, finalmente, para resumir la historia, es que lo que sucedía, que Pavlov tenía un ayudante, este ayudante, una de sus funciones era darle siempre la comida al perrito. Por lo tanto, el perrito había asociado los pasos del ayudante que le daba, el que le daba de comer, esos pasos lo había asociado con comida. Y en esa oportunidad, cuando Pavlov vio que el perrito estaba salivando, era porque el perrito había escuchado los pasos del ayudante, quien se dirigía a darle de comer. Entonces, en todo este contexto, y como todo científico, Pavlov va a comenzar a identificar variables. Por ejemplo, a la comida, él le va a llamar estímulo incondicionado. Profesor, ¿y qué es el estímulo incondicionado para Pavlov? Es aquel elemento que tiene la propiedad, tiene la capacidad de generar sí o sí una respuesta automática. Y a esa respuesta automática, él le llama respuesta incondicionada. Es decir, es una respuesta no aprendida. Por ejemplo, Pavlov identificó que un estímulo incondicionado era la comida, porque él se dio cuenta, se percató, que cada vez que colocaba comida dentro de la boca del perrito, este comenzaba a salivar. Entonces, la comida, como tiene la propiedad, tiene la capacidad de generar salivación, vamos a llamarle estímulo incondicionado. Este es un estímulo incondicionado. Y la respuesta automática de salivación le vamos a llamar respuesta incondicionada. A ver, con esto, jóvenes, vamos a buscar responder a lo que nos preguntan. Nos dice, de forma natural, capaz de producir automáticamente una respuesta no aprendida. Y aquello que tiene la capacidad de producir automáticamente una respuesta no aprendida, una respuesta automática, una respuesta refleja, es en el experimento de Pavlov la comida. Pero a la comida, ¿cómo le llamó él? A ver, ilumínenme con sus conocimientos. Le llamó estímulo incondicionado. Por lo tanto, la alternativa es la A. Jóvenes. A ver, 91. En un viaje de promoción, un estudiante que por primera vez visitaba el cañón del Colca en Arequipa, dijo eufóricamente, yo antes he estado aquí. Tuve la dicha de descender a este profundo cañón hace mucho tiempo. Este es un problema de la memoria. Ya, jóvenes, ¿a cuánto nos ha pasado esto?
donde muchas veces tú afirmas contundentemente, hasta juras, haber estado en ese lugar, haber vivido la situación. ¿Cómo se llama esa falla de la memoria, ese problema? Rápidamente, para que tú recuerdes. Esos jóvenes se conocen en psicología como paragnesia. Paragnesia. ¿Qué es la paragnesia? ¿O a qué hace referencia? A un falso reconocimiento de la información y de las experiencias. Es un falso reconocimiento. Ahora, ese falso reconocimiento de la información o de la experiencia se puede manifestar de cuatro formas. La mayoría conoce dos, ¿no? Pero acá, jóvenes, te brindo las cuatro formas. Porque más se habla del déjà vu y del jamais vu. Pero hay cuatro, miren. El déjà vu es aquella sensación de lo ya visto. Estás en un lugar y dices, yo ya he visto, esto ya, yo lo he visto. ¿Dónde lo he visto? No, ya lo he visto. Y es una sensación breve, de pocos segundos. Pero cuando esa sensación no solamente es yo he visto esta vivencia, sino que tú dices, no solamente lo he visto, sino que yo he estado en este lugar. Esta situación ya la he vivido antes. Cuando tú dices que ya lo has vivido, eso es un déjà vu, déjà vu, que es una experiencia un poco más intensa y más detallada, más profunda. En cambio, el déjà vu, lo ya visto, es más breve, es más fugaz. Entonces, ahora, profesor, y cuando es lo contrario, también suele pasar, con menos frecuencia, pero pasa. ¿A qué me refiero? Llegas a un lugar, ese lugar, tú ya has estado ahí. Es más, es un lugar conocido. Pero tú dices, ¿en qué lugar estamos? ¿Y esta casa? Y tu compañero quizá te puede decir, "Oye, pero es tu casa". No, nunca he visto esto. O llegas al salón de clases y dices, ¿y esta pizarra? Y tu compañero te mira asustado. ¿Esta pizarra siempre ha estado ahí? No, recién la veo, recién la estoy viendo. Claro, ahí estás vivenciando el jamás view, porque tú afirmas que nunca has visto aquello, pero en la vida real sí lo has visto. Y el jamás BQ hace referencia a lo nunca vivido. Tú estás en un lugar y dices, yo nunca he vivido esto, nunca he estado aquí. Y dices, oye, esto de acá anteriormente ya lo hemos hecho, ya lo has vivido. No es la primera vez que lo estoy viviendo, la primera vez. Nunca lo he vivido. Ahí está experimentando un jamás BQ, lo nunca vivido. Dicho esto, entonces, jóvenes, pasamos a lo siguiente. A ver, ¿qué dice este estudiante que ha ido al Cañón del Colca en Arequipa? Yo antes he estado aquí. Tuve la dicha de descender a este profundo cañón. Ahora, si notamos bien, jóvenes, no solamente él dice que esto ya lo he visto. Si nos damos cuenta bien y si nos percatamos, él da a entender que ya ha vivido esa situación. Porque incluso dice,
he descendido a este profundo cañón. Si ya me está diciendo que ha descendido, es porque lo ha vivenciado, que sería un déjà vu, mire, lo ya vivido, déjà vu. Profesor, no hay déjà vu. Ya es otro nivel, ¿no? Más rebuscado ya. Pero acá lo han puesto con un solo término, una paramnesia, sino que te he explicado más detallado, porque nadie sabe si en algún momento pueden colocar en las alternativas algo más, eh, más rebuscado, más difícil. Y te pueden poner como, esto es un problema de la memoria llamado A, déjà vu, B, déjà vu, C, jamais vu, D, jamais vécu. ¿Y qué pasaría si solamente lo aprendiste como paramnesia? Por eso, jóvenes, siempre les insto a que puedan profundizar un poco más. Bien, 92. Dice, no corresponde a una de las cuatro categorías de la teoría tipológica de Kretschmer. Y esta pregunta hace referencia al tema de personalidad, específicamente a las teorías. Esta teoría, denominada tipológica de Ernest Kretschmer, ¿qué sostiene, jóvenes? Que la personalidad se puede describir, ¿sí? Se puede describir en función a la forma de tu cuerpo. Imagínense, ¿no? Alguien una vez dijo en clase, profe, qué loco, o sea, solamente observando la forma del cuerpo de una persona, ¿ya puedo hacerme una idea de cómo es su personalidad? Sí. Según esta teoría tipológica de Kretschmer, sí. Y él propone cuatro formas de estructura corporal. ¿Cuáles son? Jóvenes, Kretschmer, pero también tenemos a Sheldon. Solo que Sheldon, digamos, cambia la terminología. Pero a ver, jóvenes, Kretschmer, ¿de qué nos habla? Dice que aquellos que tienen el cuerpo, digamos, ancho, ya, digámoslos coloquialmente hablando, los gorditos, como ustedes le conocen, los gorditos, él le llamó a esa forma corporal los pícnicos, pícnico. Ahora, esta forma de cuerpo que él le denominó pícnico, le corresponde un temperamento. El temperamento del pícnico es ciclotímico. O sea, ciclotímico es el temperamento, el cómo es la persona. Pero el nombre que recibe la forma del cuerpo es pícnico. ¿Y cómo son de aquellos que tienen extremidades largas, brazos largos, piernas largas, es delgado, alto por lo general? ¿Cómo le llamó a esa forma de cuerpo? Kretschmer. ¿Cómo le llamó? Lectosómico. Lectosómico. Y al temperamento del lectosómico, Kretschmer le llamó esquizotímico. No hay que confundir. A la forma del cuerpo, del que es delgado, alto, ¿no? Le llamó lectosómico. Y al temperamento del lectosómico le llamó esquizotímico. ¿Y cómo le llamó a aquellos que tenían un cuerpo robusto, gran musculatura? A ese le llamó el atlético. La forma del cuerpo le llamó atlético. Y a este le corresponde el temperamento viscoso. Ahora,
Kretschmer se dio cuenta que había un cuarto grupo que no encajaba en ninguno de estos tres, por tener ciertas, digamos, no haber congruencia en sus extremidades, ¿no? Hay un desequilibrio corporal, por decirlo así, ya sea porque a lo mejor tiene un brazo más largo que el otro, una pierna más larga que la otra, o es más alto del promedio normal en estatura, o extremadamente bajo. Le llamó a esta forma de cuerpo donde no hay armonía, donde hay una forma corporal que presenta un desarrollo exagerado o por el contrario, presenta un desarrollo insuficiente. A esa forma de cuerpo le llamó displásico, ¿no? El displásico. Por lo tanto, jóvenes, a ver, leamos. El displásico o displástico, sí, propone Kretschmer, lectosómico también, el pícnico también, atlético también, helicotímico. Helicotímico no hay, jóvenes, no existe. Y si hubiera dicho, por ejemplo, se me ocurre, a ver, ciclotímico, si hubiera sido así, esto es un temperamento. Y es el temperamento del pícnico, de este, ¿no? De acá, del pícnico. A ver, de este, los jóvenes. Pero bien, entonces, la forma de cuerpo, aquí, según Kretschmer, no existe el físico helicotímico. Helicotímico, no hay. Por lo tanto, el que no corresponde, voy a borrar esto para que no se confundan, es este. Finalmente, jóvenes, pregunta 93. Jean Piaget definió la inteligencia como la capacidad para adaptarse al ambiente. Aquel que se adapta a su ambiente es inteligente. Pero para llegar a esta conclusión, Piaget, ¿en qué conocimientos se basó? Tomó en consideración los conocimientos de Darwin, o sea, en la biología. Y cuando trata de cómo lo hace, o sea, cómo es que utiliza el conocimiento para adaptarse, allá nos habla de la filosofía y también de la lógica. Por lo tanto, cuando Piaget define que la inteligencia es la capacidad para adaptarse al ambiente, está haciendo uso de los conocimientos de la biología, de la filosofía y la lógica. Muy bien, jóvenes, esto es el solucionario tanto de filosofía como de psicología, de ambas áreas, de las dos. Por lo tanto, si has marcado hasta allí correctamente, mis más sinceras felicitaciones. Si no es así, igual esto está quedando grabado y va a ser subido al canal para que puedas revisarlo con mayor detenimiento, con calma y puedas ir cotejando, evaluando en qué te equivocaste, en qué fallaste. Entonces, jóvenes, no se olviden de darle like al video, comentar sobre todo, eso es importante. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Déjalo allí en la cajita de comentarios. No te olvides suscribirte al canal si todavía no lo has hecho, porque eso nos ayuda a seguir creciendo como familia, como comunidad académica y bueno, a compartir. Entonces, jóvenes, nos quedamos aquí. Te envío un gran abrazo y lo más importante, continúa perseverando, no se desanimen
Porque como lo dijo Séneca, a menudo la perseverancia es la diferencia entre el éxito y el fracaso. Entonces, jóvenes, nos vemos en el siguiente video. Bye bye.